A vuelta de publicidad, de nuevo estamos con todos ustedes esta noche, hoy en Zona Cero, entrevistando al investigador arcense José María Pérez Gómez, a propósito, entre otros asuntos, de la conferencia que va a pronunciar el próximo 6 de marzo, lo decimos con antelación, en la Capilla de la Misericordia, en el conjunto monumental, sobre la figura de Rodrigo Ponce de León, una conferencia titulada exactamente Las uñas del león, don Rodrigo Ponce de León. Pero decía José María Pérez en la primera parte de esta entrevista que, aparte de Rodrigo Ponce de León, le atraía particularmente la figura de Pedro de Vera y Mendoza. Pero entre ellos, José María, ¿quién fue Diego Gómez? ¿Qué supuso también esta persona en relación con los anteriores? Diego Gómez era el padre de don Pedro de Vera y Mendoza. Diego Gómez va a ser fiel ejecutor del rey, el que se bate por el rey. O sea, ese era el entorno de Pedro de Vera. Y se destacó en una batalla que aquí no suena, pero el maestre de Alcántara se coló con 2000 jinetes en Archite. ¿Dónde está Archite? Que no suena la mayoría. Bueno, pues Archite está enfrente de Benalcázar, pero dejándose atrás Cardela, el castillo de Fátima, Ubrique. Se coló allí y allí le tendieron una emboscada y de los 2000 jinetes solamente vinieron 200 de vuelta. Y Diego Gómez fue el que fue a ayudarle para salvarlo, porque lo estaban machacando. Y después Diego Gómez se destaca también en un intento de toma de Gibraltar, donde muere el duque de Medina, don Juan de Guzmán. Y muere porque subió la marea y se precipitó y tuvieron que salir por patas y se metieron todos en un bote y el bote se escoró, se dio la vuelta y allí se ahogaron los que iban, y el hijo de don Juan de Guzmán, don Enrique de Guzmán, el futuro duque de Medina Sidonia, pues no pudo hacer nada. Pero ya tenemos el entorno. Pedro de Vera, con 19 años va a tener una hazaña y ya va a estar preparado militarmente. Con 19 años el angelito le cortó, primero apuñala a un alcalde de Jerez, y no lo mató, sino que entonces lo tuvieron que proteger en la cárcel, porque se le iba a perder el respeto a Tristán Daza, que era el corregidor, o sea, era una conspiración. Pero como no habían terminado el trabajo, volvieron a la carga, y los angelitos se colaron por la cárcel, rompieron los techos, maniataron a los guardas, y después lo cosieron a puñalada y le cortaron la cabeza, la tiraron a la calle y se fueron al convento de Santo Domingo sin que nadie le hiciese ofensa ni estorbo. O sea que estaban esos angelitos faltos de crueldad, ¿no? Ya, en este caso poco después sí, de ese hecho, sí va a ser la toma de Gibraltar. Y ya está don Pedro de Vera con don Rodrigo Ponce de León. Y en la toma de Gibraltar, pues los gibraltareños estaban luchando contra las huestes de Arcos, Medina, Jerez y demás. Y cuando Mohamed Bassa, que era el alcaide de Medina, ve a don Rodrigo Ponce de León, un niño, ve el cielo abierto y entrega la ciudad a él. Lo que pasa es que ahí ya hay un rifirrafe porque llega el duque de Medina, no había llegado el padre de don Rodrigo. Bueno, una historia, y ahí es donde a partir de ahí van a tener unas peleas fuertes, muy fuertes. Bueno, terminan en una guerra de bandería entre los Ponce y los Guzmanes, porque también había problemas en el reino. Era la época de don Enrique IV. Entonces lo acusan don Juan Pacheco lo acusa primero de que era impotente, de que la hija suya no era. Bueno, una historia, y las luchas son guerras a muerte, Bueno, Pedro de Vera y Mendoza, que por cierto fue alcaide de Arcos, ¿no? ¿Cuál fue su importancia también en la historia se lo propuso de la ciudad? Don Rodrigo Ponce de León, en cuanto que pudo. Cuando murió el padre, le propuso ser a don Pedro de Vera, le propuso ser alcaide de Arcos. Y fue tan importante que las huestes de aquí de Arcos se destacan en la toma de Ronda, de Setenil, de Málaga y Granada. Y claro que tiene una importancia porque el capitán era Pedro de Vera, que en la toma de Málaga Pedro de Vera era el encargado de seguridad de los reyes católicos, que estuvieron aquí. Los reyes católicos preparando la toma de Málaga, después de la que lió don Rodrigo, con bombardas inclusive en Ronda, que todavía los rondeños a lo mejor no se han dado cuenta o no lo saben, pero yo creo ver en una parte de las murallas los daños de las bombardas de don Rodrigo. Y en Málaga también la lían con bombardas. Bueno, pues los reyes católicos vinieron a preparar la toma de Málaga aquí, al alcázar del castillo de
de nuestra ciudad, de Arcos de la Frontera. Y llegaron los musulmanes a entregar aquí las llaves de varios pueblecitos que estaban por ahí por la costa, entre ellos Marbella. Ella entrega las llaves aquí en Arcos. Bueno, más razones sí cabe que nos unen con otros municipios casi vecinos en este caso. Se apresa y se destituye a Juan Rejono por parte de... Esa fue la primera misión, bueno, de las guerras de bandería. Sí, te voy a explicar por qué lo mandan a Canarias. Don Rodrigo estaba peleado con don Enrique de Guzmán, que eran parientes confederados, por el asunto de Juana la Beltraneja. ¿Quién iba a ser? Porque hay una facción de la nobleza que van a apoyar a Alfonso y a Isabel la Católica, y otra facción que apoyará a don Enrique. Los Ponce de León son partidarios de Pacheco, puesto que la mujer de don Rodrigo Ponce de León es Beatriz Pacheco, hija de Pacheco, de Juan Pacheco, que gobernaba Castilla más que el rey. Y Juan Pacheco, con la argucia que hizo, cambiaba de bando cuando le convenía. Él era de su partido, de Pacheco. Él no era... Entonces tenemos un problema, que el resto de la nobleza apoyan a Alfonso, a Isabel, y eso no va a terminar hasta la muerte de don Enrique IV, cuando ya se corona Isabel la Católica. Una vez coronada Isabel la Católica, pues tienen que venir a poner paz, porque Andalucía era un desastre. Estaba en guerra continua y no iban a poder hacer frente a la campaña de la Guerra de Granada. Y entonces en Jerez le hacen que hagan las paces, los pasean juntos allí en la Plaza del Arenal, pero después, acto seguido, le ordenan a los Ponce de León que entreguen la ciudad de Jerez, y a don Pedro de Vera, que era el matarife, uno de los instigadores y el más sanguinario, pues en vez de coger y quitarlo de en medio, lo mandan como gobernador a Gran Canaria, para que quitase a otro tiparraco, a Juan Rejón, que era el peor de todos. Bueno, pues esa fue la primera hazaña que le encomiendan a él como gobernador, destituir al anterior gobernador, por corrupción. Porque la figura de Pedro de Vera y Mendoza volvía a la península y se reunía en Córdoba con Rodrigo Ponce de León. Desde ahí pues también se gesta, ¿no?, toda la conquista de Vélez, de Málaga, ¿no? Si bien cuando ocurre el tema de la venganza de Pedro de Vera en la isla de La Gomera, pues vamos a tener un problema, que a don Pedro de Vera se va a perder la campaña de Granada, la más importante, se la pierde, está metido en la cárcel. Hasta que don Rodrigo no toma Granada. Cuando toma Granada pues hay una amnistía y entonces sale. Estuvo un año apenas preso. Estamos hablando de un episodio pues muy interesante de la historia de España y de la historia de Arcos de la Frontera, y sobre todo vinculada también a la importancia del Castillo Ducal como primer monumento civil de la ciudad. Pero ¿qué otros elementos vas a incluir, José María, en esa conferencia que pronunciarás el día 6 de marzo? Bueno, el elemento principal yo pienso que es el entorno donde se va a celebrar la conferencia. Esa conferencia, mi padre hace el 5º aniversario y me acordaré de él, y por eso no va sobre él la conferencia, sino una figura histórica que mi padre también estudió. Lo que pasa es que yo me basé para hacerla como un guión de cine y me sobrebordó, me sobrecogió, y a ver cómo te explico. Cada vez que me llegaba alguien, y algunos Ponce de León que han llegado a casa, ya decía mi padre: eso mi hijo es el que sabe del tema, porque yo he pisado los campos de batalla. Me acuerdo que mi padre vino conmigo a Cardela, al castillo de Fátima, y se quedó abajo la primera vez que vino. Y de hecho no deja de ser curioso de que hay castillos visitables, por ejemplo en la Sierra de Cádiz, todos, sin ir más lejos, el de Espera, y quizás el que conservan o el que presenta un mejor grado de restauración pueda ser el castillo de Olvera, ¿no?, desde hace muchos años. Sí. Sin embargo, Arcos ahí pone el punto de diferencia. Sí, no, pero quien vea Arcos es un castillo que está todavía habitable y demás, más razón y más orgullo, ¿no? Tu padre, por cierto, que hubiera sido el primer firmante, ¿no?, de ese documento para exigir, para pedir que el castillo abra al público. O al contrario, yo sería el primer firmante de mi padre. Ahora lo plantearíamos de otra manera. Y supongo que sí, que ya lo vería de esta manera. Bueno, que el castillo ducal de Arcos abra al público no ha sido la única ambición, ya no solo personal, sino para su sociedad más cercana, para su pueblo, para sus conciudadanos, de José María Pérez Gómez. También hace algunos años emprendía su particular batalla, ¿no?,
para la recuperación de un lugar muy importante desde el punto de vista ecológico, como es el Arroyo de las Nieves, que también en su momento sufrió las agresiones de construcciones cercanas, la pérdida de vegetación, en este sentido de especies muy emblemáticas, ¿no? ¿Qué podemos decir hoy, ahora en pleno siglo XXI, de Arroyo de las Nieves, que parece uno de los grandes olvidados de Arcos, a pesar, por cierto, del proyecto de recuperación de los senderos del río, que en cierto modo iba a volver a prestigiar este lugar, ¿no? El Arroyo de las Nieves es el gran desconocido de Arcos. El Arroyo de las Nieves comienza realmente en San Francisco. Toda esta calle, la calle Alameda, Plaza Las Aguas, y demás, eso era parte del arroyo. Y tenemos datos a través de don Miguel Mancheño, de don Pedro Gamasa, muy importantes. Decía don Miguel Mancheño que se lavaba la tierra para extraer oro, allí en la desembocadura. Y tenemos un microclima que, si hace frío, meterse en el Arroyo de las Nieves. Veréis como tenemos una planta ornamental, como el acanto. La mayor concentración de Andalucía está ahí. Gracias a Dios pudimos parar aquella aberración. Y el pueblo nos apoyó. Yo puse la primera denuncia y me vi arropado por todo. Y la campaña fue más o menos parecida a la de ahora del Castillo. Nos apoyaron todas las fuerzas políticas de aquel momento, menos evidentemente quien estaba cometiendo aquella aberración. Yo digo muchas veces, hace poco tuve la oportunidad de volverlo a enseñar porque estoy haciendo un guión, ya lo tengo terminado, que es La leyenda del dragón. Y entonces estuve enseñándole a unos amigos el arroyo y le expliqué que todo paraíso tiene su serpiente. ¿Por qué digo esto? Porque gracias al microclima que tenemos ahí, nos pese, nos guste o no, pues tenemos la serpiente más grande de Europa y además donde alcanzar el mayor tamaño. ¿Sabéis por qué? Porque aquí no hiela, no nieva. Entonces, la culebra bastarda, la culebra de Montpellier, está activa prácticamente todo el año. Y bueno, ese microclima, ese ecosistema que tiene, en los años 90 todavía había nutrias ahí, cuando empezamos la campaña. Hoy te puedo garantizar, creo que no las hay. ¿Y por qué? Sobre todo, aparte de la influencia de esas construcciones, no se ha conservado ni hay conciencia tampoco por este lugar, si es tan rico desde el punto de vista ecológico. Porque no se le ha dado la importancia que debía, porque unos ciudadanos tuvieron que montar una plataforma para poder proteger algo que se perdía, y bueno, parece que era una cuestión social, pero alguien lo vio como una cuestión política y oportunista. De hecho, allí se estaba vaciando y vertiendo todo tipo de escombros y todo tipo de basura sin ningún tipo de control, porque alguien se había metido, como nosotros, por medio, diciendo que eso no se podía tapar. Además, lo mismo, por ley, era un jaque mate, por ley no se podía tapar. Bueno, con independencia de todo lo que pueda aportarnos de datos históricos y también de un lugar emblemático desde el punto de vista de la ecología, como es el Arroyo de las Nieves, José María Pérez también pertenece a la Asociación para la Conservación del Paisaje de Arcos, una asociación de la cual parece ser que hace tiempo que no sabemos nada, pero nos consta que sigue activa, ¿no? Estoy en contacto con ellos, con nuestro amigo, pero no pertenezco. Pero vamos, que sí, que todo lo que me piden, y además hemos dado conferencias, José Antonio Medina y yo, Francisco, hemos dado conferencias juntos y demás, y nos queremos mucho en el aspecto ese, estamos muy concienciados, ¿eh? Lo que pasa es que ahora, pues prácticamente, yo me acuerdo cuando la Comisión de Patrimonio existía también, y realmente se la saltaban, no le hacían caso. O sea que no hay mucha voluntad, ¿no?, por conservar. No hay mucha voluntad porque, políticamente hablando, pues en este pueblo estamos muy atrás. Fijaros, en Ronda, es un pueblo que tiene, cualquiera que lo vea y lo conozca, y nosotros mucho, pues nos encanta, pues Ronda tiene menos monumentos que Arcos, sin embargo están puestos en valor. Y lo que no hay, se lo ingenian, lo levantan o hacen otra cosa, pero aquí estamos muy atrás. Hemos quedado como en los años 80, y además en los años 80 se desmanteló una parte de nuestro patrimonio. Bueno, pero eso tiene que ver mucho también las comunicaciones, ¿no? En toda la afluencia turística que pueda tener Ronda, no está igual comunicado que con muy poco. Mira, el por qué algunas calles no están empedradas y demás. Que cuesta mucho dinero. Bueno, pues irse ahora a La Molina, que están empedradas, están haciendo un camino de piedra. Entero nuevo, ¿eh?
Y como defensor a ultranza de nuestro medio ambiente, también persona sensible, ¿no? Con la cola del embalse, se ha dedicado al estudio de... ¿Te acuerdas de aquellos reportajes que hacíamos por la mañana? Muchísimos reportajes que hemos hecho sobre las distintas especies que anidan en el embalse. ¿También consideras que se está cuidando esta importancia ecológica en Arcos? Yo creo que hay como más conciencia, porque veo mucha gente que van y que son respetuosas, otras que no tanto. Y pienso de que no está totalmente, eso lo diría no solamente yo, sino mucha más gente, totalmente puesto en valor. Porque el que nosotros tomáramos un café por la mañana en tu casa y nos encontráramos el aguilucho lagunero allí, que hacíamos el reportaje, o que fuéramos a Villamartín por allí tempranito y se nos cruzara una nutria, eso no está puesto en valor. Incluso a pesar de que se construyó ese observatorio de aves, ¿no? Que parece ser que tampoco tiene demasiada utilidad, ¿no? Yo es que los observatorios de aves de ese tipo, ¿qué que te diga? Cuando voy contigo, vamos, de una forma tan respetuosa que no hemos necesitado nunca escondernos para grabar un animal de cerca. Bueno, ¿en qué otros proyectos se encuentra inmerso José María Pérez, aparte también de atender su casa, donde como hace unos días lo veíamos abrir su biblioteca a unos estudiantes, a un joven estudiante que estaba en esos momentos haciendo un proyecto, y José María Pérez en ese momento me citaba su propio ejemplo, decía, aquí tenemos un patrimonio que es de la familia, que lo abrimos al público, a los estudiantes para que consulten algún dato histórico, y lo mismo podía ocurrir con el castillo, ¿no? Estudiantes, periodistas y personas interesadas. Hoy precisamente me han pedido un dato y lo tengo que buscar y demás, sobre Romero Gago. Y bueno, ya me tendré que encerrar y ver de dónde le saco. La calle donde para poderlo... transcurrió nuestra infancia. Sí, pero por lo visto es que este señor estaba escribiendo unas memorias y me lo ha pedido un investigador de Sevilla. Y bueno, en eso estamos, ayudando a la gente que me piden. Hay cosas que no puedo conseguir, pero si lo puedo conseguir, ¿por qué no? Eso en casa es frecuente, ¿no? Y hace poco tenemos la anécdota también de que se intentaba buscar desde una televisión francesa, creo recordar, ¿no? Algún también, pero bueno, era gracioso porque se podía haber ido directamente allí al museo de la Molinera y el Corregidor, no tenía pérdida. Bueno, claro, ese museo ya, pues tú sabes, otra cosa que hemos perdido. Muy bien, pues José María Pérez Gómez, investigador histórico, hemos hablado en un principio de esa campaña destinada a la apertura al público del Castillo Ducal de Arcos. Hemos hablado largo y tendido de la figura de Pedro de Vera y Mendoza, pero sobre todo de Rodrigo Ponce de León, el gran estratega de la Guerra de Granada, con motivo de esa conferencia que tendrá lugar en la Capilla de la Misericordia el 6 de marzo. Y al final hemos hablado de algunos asuntos personales, incluso de ecología, y en definitiva de cómo observa y cómo percibe su propia ciudad José María Pérez Gómez. Ha sido un placer. Pues nada, igualmente, aquí estamos. No le decimos adiós y simplemente hasta luego. Habrá otra ocasión. Nosotros nos despedimos hoy de todos ustedes aquí en Zona Cero. Volveremos dentro de 7 días para seguir llevándoles la vida de Arcos a través de sus ciudadanos. Será aquí, en Sierra Visión. Buenas noches a todos y hasta siempre.